Queridos compañeros y compañeras que trabajan por la recuperación del cuartel Borgoño, les queremos mandar un abrazo pero muy solidario de este barrio norte del continente, en solidaridad con los presos políticos, en solidaridad con los compañeros que están en la huelga de hambre. Los presos políticos son demasiados, ustedes lo saben, y viene ya hace más de un año que están presos, detenidos, sin ningún cargo. Así que no solamente a nombre mío, sino que a nombre de todos mis compañeros y compañeras que están aquí en esta zona, les mandamos nuestra solidaridad y sepan que estamos siempre al lado de ustedes para lo que necesiten. Un abrazo grande, compañeros. Cruzando mares, besando pueblos, llenando calles, bajando cerros, mirando claro, volver a vernos, bordar mañanas, vivir lo nuestro. Si solo un poco, si solo un río, como si amar no fuera un castigo. Castigo el tiempo siempre conmigo, de noche alumbra, de día sigo. De día siento que tantos abren caminos aunque el espanto. Quererte así me llena el alma, y es que tu amor vive y se agranda. De amores vivo, de amores muero, y a los que quiero son los que sigo. Sigo en la calle, sigo en los huefalles. Y aquellos que hay en risa en el fuego, que se detengan, que vendrá luego. Que se detengan, abran las rejas y nunca vuelvan. No quiero cuentos, soy de otro tiempo, de que no sirven los monumentos. Debo cerrar heridas, sacar del mundo las porquerías. Saber amar, buscar el modo de acompañarnos. Pasan los años, pasan volando, pasan los ríos siempre cantando. Pasan los años, pasan volando, pasan los ríos siempre cantando. Bien, compañeros, agradecemos la participación desde lejos del compañero Marcelo Puente con su música. Y para continuar con este evento de suma importancia para todos nosotros, que es la solidaridad con los presos políticos de la revuelta, los presos políticos que todavía tenemos como herencia de la dictadura, y los presos políticos mapuche, que también son parte, digamos, de esta historia de lucha contra el capitalismo. Damos paso al representante de los presos políticos en huelga de hambre, compañero
Pablo Morales. Adelante, compañero. Buenas noches, primero que nada, a todas y a todos quienes nos escuchan, y gracias a los organizadores de este espacio por darnos la oportunidad de participar acá. Comenzar señalando que hoy día se cumplen 26 días, a contar del 22 de marzo, 26 días en huelga de hambre, en la cual participan los prisioneros de la guerra social, Mónica Caballero Sepúlveda en la cárcel femenina de San Miguel, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Joaquín García, Juan Flores y Juan Aliste en la cárcel de alta seguridad, Francisco Solar Domínguez en la sección de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad y Pablo Bahamondes Ortiz en la cárcel Empresa Santiago 1. Esta huelga de hambre tiene como reivindicaciones principales las siguientes. Primero, la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto ley 321. Enseguida me voy a referir un poco más en extenso a específicamente a qué se refiere esta reivindicación. Como segunda reivindicación, la salida a la calle inmediata del compañero Marcelo Villarroel y de todos los prisioneros subversivos, anarquistas, de la liberación mapuche y de la revuelta, y también exigiendo el fin de la prisión preventiva como un castigo anticipado para quienes se encuentran en este momento encarcelados. La ley 321 es la ley que en Chile rige el acceso a las libertades condicionales de todos los presos y las presas del país. Esta ley regía de un modo particular entre 1925 y el año 2019, año en el cual fue modificada, principalmente quedando esta ley, se modifica el artículo, se deroga el artículo 1 y se impone el nuevo artículo 9. Esto significa que se imponen condiciones mucho más duras para el acceso de las personas, de los presos y las presas a la libertad condicional. La libertad condicional pasa de ser un derecho de todos los presos y las presas a un beneficio, el cual queda sujeto exclusivamente a la jurisdicción de Gendarmería. Esos son los dos cambios principales que sufre esta ley. Por tanto, por ejemplo, si antes un preso en Chile, no importara cuál fuera su condena, mientras no fuera un presidio perpetuo, podía acceder a la libertad condicional luego de 10 años ininterrumpidamente en prisión. Actualmente se exige, sin importar el límite de la pena, el cumplimiento al menos de 2/3 de esta pena. Por ejemplo, en el caso de Marcelo Villarroel, esto significa que él, habiendo podido acceder a la libertad condicional el año 2019, hoy día la Gendarmería le comunica que su acceso a la libertad condicional se corre para el año 2036. Señalar que Marcelo Villarroel hoy en día es el único prisionero político en Chile que se encuentra encarcelado cumpliendo condenas dictadas por la nefasta, fascista y putrefacta justicia militar. Marcelo fue condenado en 1995 a 40 años de prisión por la 4ª Fiscalía Militar de Santiago. Hoy en día, Marcelo aún se encuentra cumpliendo estas condenas, estuvo en libertad condicional Marcelo, luego de una expropiación bancaria fue detenido y condenado a 14 años de prisión. Esa condena Marcelo la tiene prácticamente cumplida, pero Gendarmería le señala que aún debe cumplir los años que le faltan por la condena de la justicia militar por su militancia en la guerrilla urbana del Mapu Lautaro. Hoy en día nuestros compañeros presentan una baja de peso promedio de 8 kilos. Digo promedio porque no les voy a decir el peso de cada uno para no alargarme en ese tema, pero sí efectivamente hay algunos compañeros que más han bajado, otros menos. La actitud de Gendarmería, como siempre, ha sido el castigo permanente, el aislamiento, el hostigamiento constante. Hoy día, producto de la cuarentena, todas las cárceles de Chile se encuentran cerradas. Esto significa que no hay acceso a visitas. Hasta hace un par de semanas, Gendarmería había dictado un reglamento en el cual permitía la comunicación de los presos a través de videollamadas y el uso de teléfonos celulares controlados por ellos, para 1 o 2 veces a la semana los presos pudiesen mantener una comunicación con el exterior. Hoy en día esta medida ha sido revocada por Gendarmería, por tanto el aislamiento de nuestros compañeros y de nuestra compañera se hace hoy día más grave, se hace más agudo. Por eso para nosotros es importante estar presentes en esta movilización, hacemos un amplio llamado a la participación de todas y quienes quieren estar presentes. Decimos nosotros, la imaginación es el único límite que tenemos para solidarizar con esta huelga. Obviamente, el cerco informativo a partir de la cuarentena y de los medios oficiales de comunicación ha sido feroz y lo va a seguir siendo, no nos cabe duda. Nos es difícil en este momento romper ese cerco informativo por las características mismas de las que impone la cuarentena en todo el territorio del país. Es difícil realizar una movilización en este momento.
Ello daría pie a múltiples interpretaciones y un uso fantasioso por parte de la prensa burguesa que más bien perjudicaría esta causa. Nosotros pensamos y creemos que la justeza de la exigencia de la derogación de la ley, del decreto del artículo 9 y la restitución del artículo 1 de la ley 321 es un asunto urgente, porque atañe a todos los presos y presas de Chile, no importa su condición. Obviamente aquellos que se encuentran condenados por leyes especiales, como la ley de control de armas y explosivos, como la ley antiterrorista, se ven especialmente perjudicados por lo largo de las condenas. Aquí, en esta huelga de hambre, se encuentra expresada una cristalización de lo que es el movimiento social en Chile hoy en día. Participan en ella prisioneras como Mónica Caballero, como Francisco Solar, que aún se encuentran en proceso, ellos todavía no han recibido condenas. Participan presos políticos anarquistas de larga condena, como Marcelo Villarroel, como Juan Flores, como Joaquín García. También, hasta hace aproximadamente unos 10 días, participaban 3 prisioneros políticos de la revuelta social que ocurrió en Chile a partir de octubre de 2019. Ellos, por motivos de salud y por las condiciones adversas que presenta especialmente el nefasto penal de Santiago I, ellos depusieron la movilización de huelga de hambre, pues se encuentran solidarizando y participando activamente de esta movilización. Insisto, nosotros hacemos el llamado más urgente, el llamado más amplio posible a la difusión urgente de la realidad de la huelga de hambre, de la realidad de la prisión política hoy en día. La prisión política es un continuo histórico mientras exista la sociedad de clases. La prisión política no nació el día de hoy, como bien decía el compañero Héctor, y viene de mucho más atrás también. Va a seguir habiendo prisión política mientras existan franjas y expresiones rebeldes dispuestas a iniciar levantamientos sociales, a llevar adelante una guerra social, a llevar adelante una revuelta como la que hemos vivido en este país en los últimos 2 años. Esta situación de la cuarentena que vivimos, sabemos que es transitoria y también podemos oler claramente el trasfondo de control social que hay detrás de ella, pero no podemos permitir que ello evite que nosotros seamos solidarios con nuestros compañeros que se encuentran realizando esta huelga de hambre. La huelga de hambre es líquida, es de carácter indefinida y nuestros compañeros se encuentran en este momento firmes, están siendo visitados por abogados, fueron visitados por algunas instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, etc. Hay una supervisión médica sobre ellos, pero obviamente Gendarmería apuesta al desgaste, al castigo, a la represión. Nuestros compañeros, nuestra compañera, están hoy día usando su cuerpo como campo de batalla, un lugar en el cual la autonomía de cada cual está presente, donde Gendarmería no puede entrar, pero sí entra a través del castigo, del aislamiento y de los intentos de sometimiento para doblegar las conciencias de nuestros compañeros, cosa que nosotros sabemos que no va a ocurrir por cuanto sabemos de su firmeza, sabemos de sus convicciones y sabemos de nuestros compañeros hasta dónde y hasta cuándo están dispuestos a llegar. Nosotros conocemos y solidarizamos con la realidad de la prisión política en el Perú, sabemos de las duras condiciones que allí se viven, sabemos lo que ha significado los largos años de encarcelamiento para muchas y muchos compañeros en el vecino país. Así como también solidarizamos con las huelgas de hambre, con las movilizaciones que están realizando a través del mundo múltiples prisioneros políticos anarquistas de larga condena. Quisiera destacar el hecho que a partir del día de ayer, el compañero anarquista Juan Sorroche, preso en la cárcel de Turín en Italia, se encuentra en huelga de hambre solidarizando exclusivamente con la huelga de hambre que realizan los compañeros anarquistas de larga condena en el territorio nacional. Gracias, compañero. Compartimos plenamente esos intereses, esa necesidad de darle urgencia a la lucha por la libertad de los presos políticos, porque además entendemos que estamos enfrentando esta situación, digamos, en un momento de tremenda adversidad y está el compromiso irrenunciable de luchar, digamos, por cada uno de los compañeros que han pretendido, digamos, en este país, digamos, cambiar las actuales circunstancias en que nos encontramos como clase dominada. Queremos dejar entonces la palabra a la compañera Javiera Meneses del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, Hermanos Vergara. Adelante, compañera. Buenas noches a todos y todas, muchas gracias Reinaldo. Bueno, agradecer principalmente al Comité Borgoño por esta invitación, por sostener estas instancias los viernes, por sostener esta discusión. Saludo
con mucho cariño, mucho afecto a los compañeros que hablaron antes que yo. Agradezco mucho estar con ustedes en este espacio, pudiendo hablar de este tema que es tan complicado, la prisión política, y que exige que establezcamos como todas las medidas de solidaridad posibles para con los prisioneros políticos. En primer lugar, me gustaría como tomarme un poco de las palabras de Pablo, en el sentido de que efectivamente en nuestro país la prisión política ha sido una constante desde hace muchos años, no es nueva como piensa mucha gente respecto de la revuelta popular desde el 18 de octubre. Ha sido una constante y lo podemos verificar haciendo una línea de tiempo. En los 90 la oficina se dedicó a perseguir a las y los luchadores sociales que venían resistiendo desde la dictadura y que no se compraban la democracia tutelada por los milicos y por los ricos y que tenían toda la razón. Como resultado, hubo prisioneros políticos hasta el año 2005, quienes salieron por indultos y quienes aún hoy día muchos se encuentran firmando, terminando el cumplimiento de sus condenas con firma. Mientras eso pasaba, en el año 2003 el Estado condena a los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín en una condena de los tribunales chilenos que le significó al Estado de Chile una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, el año 2010 ya está la huelga de hambre mapuche, el caso Bomba. Entonces hay una continuación histórica que el poder se niega sistemáticamente a reconocer y que lamentablemente incluso hoy día sectores que se declaran progresistas, como Daniel Jadwe, no reconocen como tal. Pero ¿qué define entonces? ¿De qué hablamos cuando hablamos de prisión política? Y claro, de lo que hablamos es de todas estas detenciones y estas prisiones que se enmarcan en un conflicto político, en que la motivación es política y en el que hay violación a los derechos fundamentales durante la detención, cuando la detención es arbitraria y extensa respecto del delito, cuando hay trato discriminatorio respecto de quienes han cometido los mismos delitos pero en otros contextos, cuando hay procedimientos arbitrarios, todos casos que se verifican de forma constante en la persecución a las y los luchadores sociales. No es menor, por ejemplo, que personas que estaban investigadas el año 2010 en el marco del caso Bomba, resultan investigadas muchos años más tarde y hoy día enfrenten prisiones preventivas larguísimas. Porque acá hay otro nudo como importante. La prisión preventiva como herramienta se usa de parte del Estado chileno como un mecanismo de castigo y de control previo siquiera a la condena. O sea, en este momento en Chile tenemos un montón de prisioneros y prisioneras que no están condenados por ningún delito y que han enfrentado prisiones preventivas excesivamente largas, la mayoría excesivamente largas respecto de los delitos que cometieron o que les imputan haber cometido y que se configuran como eso, como un mecanismo de castigo para quien está en prisión preventiva, pero también como una manera de demostrarle a las y los que luchan que ese puede ser el resultado. Entonces opera también como un amedrentamiento para todos y todas quienes hoy día enfrentan de forma más o menos directa al Estado y el capital. Y eso implica entonces, como decía Pablo, que la prisión política va a ser una constante en la medida en que continuemos en el mismo marco, ¿no? Desde el 18 de octubre hasta ahora, el Estado ha presentado más de 1000 querellas por ley de seguridad interior del Estado, lo que da cuenta precisamente del carácter político de esos procesos. Y asimismo también existen los casos como el del comandante Ramiro, en que la extradición del comandante Ramiro no cumple ni siquiera con las reglas como internacionales respecto de la extradición, pero que además se ve sometido a un permanente aislamiento y tortura. Que es, como decía, la constante por parte del Estado chileno. El Estado chileno vulnera de forma constante y permanente los derechos de los prisioneros políticos y en general de las y los privados de libertad. Las condiciones carcelarias en Chile son dramáticas. O sea, a toda esta presión por parte del Estado
Estado y a toda esta persecución hacia las y los que luchan, tenemos que sumar que las condiciones dentro de la cárcel son paupérrimas, y son paupérrimas para todos y todas. El año 2009, hubo un estudio de la Corte Interamericana que señalaba que el aislamiento en las cárceles chilenas superaba con creces, el hacinamiento superaba con creces el 100%. Eso fue el año 2009, o sea, a esta fecha no quiero ni pensar cuánto deben haber aumentado esas cifras. Porque además el mecanismo cárcel es constantemente utilizado contra los pobres. Y en ese marco, entonces, es que los compañeros y la compañera Mónica están en huelga de hambre desde el 22 de marzo. Como decía Pablo también, las principales demandas tienen que ver con el decreto ley 321, que efectivamente versa sobre la libertad condicional. Acá lo que pasa es que la libertad condicional como derecho de las y los privados de libertad se transforma en un beneficio al que tienen que postular y cuya postulación y aceptación depende principalmente de Gendarmería, de los informes que hace Gendarmería y de las calificaciones sobre conducta que hace Gendarmería respecto de las y los privados de libertad. Ahora bien, todos y todas sabemos que Gendarmería opera de formas también horrorosas, o sea, el nivel de corrupción en Gendarmería es atroz, y Gendarmería son los agentes del Estado inmediatos que están con el control de las y los privados de libertad y que ejercen toda la violencia del Estado sobre las y los privados de libertad, de forma constante. Entonces, necesariamente sus evaluaciones no son como fidedignas, porque ellos mismos utilizan el mecanismo de la mala evaluación para castigar principalmente a las y los prisioneros políticos. En ese contexto, bueno, además, la modificación de enero del 2019 respecto del DL 321 establece de forma muy excepcional para nuestro sistema como jurídico en general la retroactividad de esta modificación. Lo que dice es que los requisitos para acceder a la libertad condicional son los que se exigen al momento de la postulación a la libertad condicional y no los que se exigían al momento de la comisión del delito. La mayoría de las normas operan precisamente al revés, o sea, se mantienen los requisitos y las normas y etcétera del momento de la comisión del delito. Lo que hacemos al establecer la retroactividad de la modificación del DL 321 es impedir que muchos privados y privadas de libertad accedan a la libertad condicional y, tal como decía Pablo, extiende los plazos para acceder a la libertad condicional, que además, como decía antes, dependen de la buena voluntad inexistente de Gendarmería. Entonces, estamos enfrentados a un escenario que por decencia nos exige el apoyo irrestricto a las y los huelguistas. No son, sus reivindicaciones no son ni tan difíciles de cumplir, ni tan tiras de las mechas como nos haría creer el Estado, el Poder Judicial, etc. Son mínimos posibles como para el desarrollo de la vida, ¿no? Bueno, como igual yo creo que son mínimos posibles todos los motivos de la revuelta, ¿no? Mínimos posibles para vivir con dignidad, pero en fin. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros como Comité de Defensa del Pueblo y como en general las organizaciones que estamos apoyando a las y los prisioneros políticos, lo que queremos hacer es llamar a solidarizar, a agitar, a activar al menos la información respecto de la huelga, porque no es menor todo el bloqueo comunicacional que existe respecto de la huelga, a discutir en los distintos espacios, también a discutir respecto del sistema carcelario en general, que es nefasto, a agitar todo lo posible por la libertad de las y los presos políticos y también por las modificaciones del decreto ley 321,
que de verdad hacen mucho más dramáticas las condiciones como materiales de existencia de las y los privados de libertad, que ya, como decía, o sea, ya tienen condiciones materiales que son miserables. No olvidemos que hace no tanto tiempo 81 presos murieron quemados en la cárcel de San Miguel, fruto de la negligencia constante del Estado. Entonces nuestro llamado es ese, nuestro llamado es a las y los trabajadores del derecho a que se sumen, a que estén asesorando, a que estén defendiendo a las y los prisioneros, a su familia, a que puedan aportar desde ahí, pero también a todos y todas a que puedan aportar desde sus distintas disciplinas en la lucha por la libertad de los presos políticos, en las exigencias respecto de los cambios de requisitos para acceder a la libertad condicional, porque no es menor también que la libertad condicional es como la medida de cumplimiento de condena que más efecto tiene respecto de la reinserción. O sea que incluso dentro del marco nefasto de la existencia de la cárcel, muchos estudios internacionales indican que lo que más facilita que los infractores de ley como vuelvan a la sociedad es la libertad condicional. Tiempo, Javiera. Y bueno, ese es nuestro llamado, nuestra más profunda solidaridad, afecto y admiración a la compañera Mónica y a los compañeros que en este momento se encuentran en huelga de hambre. Nosotros estamos respaldándolo, avalamos absolutamente su movilización, la entendemos, sabemos de su justicia y tenemos toda la disposición de difundirla en todos los lugares que sea necesario, con todos los tecnicismos que haya que explicar, y abrimos esa posibilidad también. Nosotros estamos con disposición de explicar el contenido de las normas, de poder como también autoeducarnos desde ahí. Y bueno, saludo mucho este espacio, vuelvo a mandarle un abrazo muy afectuoso a todos y muchas gracias. Y bueno, libertad, libertad, libertad. Gracias, compañera. Para nosotros es muy importante la participación de cada uno de los compañeros y compañeras que ha estado presente, y dejamos entonces también la expresión de esta solidaridad al compañero cantautor Floppy. Y luego de eso tendremos una última ronda que esperamos sea respetada en 5 minutos, digamos, por cada compañero, digamos, para que puedan sintetizar su intervención, digamos, en este evento. Damos lugar entonces al compañero Floppy. Hola compañeros, compañeras, les habla el Floppy, psicotrovador de oficio cantor popular. Deseo enviar mi más ferviente saludo a los presos políticos de la lucha social y muy especialmente todo mi apoyo a los que están en huelga de hambre. Mis respetos y mi solidaridad para todos los combatientes de esta lucha social. Esta es la continuidad de una lucha histórica por alcanzar la liberación de nuestro pueblo y de su clase trabajadora. Hasta la victoria siempre, compañeros. Patrones de las tinieblas, el engaño de lagartos y reptiles, la lucha eterna de civiles y policías, la lucha eterna de ángeles contra las hijas. Los mercaderes del templo violado trafican con tu fortuna, el truco de la cola siniestra, con sotana celebran la fiesta en las 7 colinas de la bestia. Y los corderos reposan en Broadway viendo la misma película y el mismo final. Pero las ovejas negras alzan el puño y huyen rompiendo el corral. Se mimetizan en la bella oscuridad bohemia libertad.
águilas tienen el poder, pero manipulan las bandadas de palomas, gorriones y golondrinas en jaulas estrechas y congeladas. No ven las rejas que los lastiman, pero hay halcones que cantan en balcones, te animan siempre a volar, con alas firmes no de Ícaro, más arriba siempre hay sol, abajo el poder con estiércol. Y los corderos reposan en Broadway viendo la misma película y el mismo final, pero las ovejas negras alzan el puño y huyen rompiendo el corral, se mimetizan en la bella oscuridad, en la bohemia libertad. Alzan el puño y huyen rompiendo el corral, se mimetizan en la bella oscuridad, en la bohemia libertad. Compañeras, agradecemos entonces la participación del compañero Floppy